Ok, buenas tardes a todos los asistentes a este SECA. ¿Qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? Pues se equivocaron. No, la verdad es que la ponencia del día de ayer aquí con nuestro amigo Carlos Aldama, tuvo muchas solicitudes de que se continuara porque nos quedamos a la mitad ayer. Entonces, pues por eso estamos aquí en razón y motivo de complacer a nuestros asistentes. Así es que no hay problema, aunque no hayamos dormido. Y no por la celebración, sino porque seguimos trabajando en los videos, subir, editar y eso. ¿No, Andresito? Exacto, ahora sí que igual como le dices, todos nos quedamos picados hasta llevamos a dejar a nuestro compañero John sin conferencia, pero pero bueno, ya que todos lo estuvieron pidiendo y con mensajes de va a haber segunda parte porque sí nos quedamos todos picados, pues aquí está esta parte. Bien, entonces, así es que bienvenido, amigo. Bienvenido, No, Carlos. muchas gracias por el espacio que me están brindando el día de hoy para esta segunda parte. Entonces, debo advertirles que si de repente empiezan a ver que empiezo a decir incoherencias o algo fuera del tema, por favor, me den un zape porque me hace falta dormir un poco, pero espero que eso no suceda. Así que voy a arrancar a partir de las diapositivas que nos quedamos el día de ayer. Realmente ya me faltan poquitas, faltan unas 40. Entonces, Poquitas, faltan como unas 90. bueno, es que ya de repente las presentaciones pues sí están bastante grandes y ya dices, bueno, faltan 40, ya 40 es como cualquier cosa. Pero bueno, el día de ayer nos quedamos hablando un poco sobre, al final estábamos hablando de los subwoofers cardioide con un subwoofer invertido. Y después, haciendo un poquito de resumen, para los que no estuvieron el día de ayer, bueno, empezamos a hablar en esta presentación desde menor magnitud a mayor magnitud en cuestión de cuántos subwoofers utilizar. Es decir, empezamos con un ejemplo de un solo subwoofer y ver qué es lo que sucedía con las reflexiones que pueden suceder con un solo subwoofer. También vimos ejemplos con dos subwoofers y en el caso de qué es lo que sucede cuando tenemos dos subwoofers separados o si tomamos la decisión de poner dos subwoofers juntos, ¿no? Podíamos ver que con los subwoofers separados podemos tener filtros de peine y algo que no alcancé a decirles ayer, eh, pues es que hay un arreglo que se llama Bola Subs, ¿no? Es algo que el ingeniero Bola se ideó alguna vez, nada más parece que estaba en un show en donde no tenía subwoofers sobre el escenario y sobre el escenario, perdón, en donde estaba su consola y no pudieron resolverle ese problema. Entonces, pues ya como a medio show, pues el señor se sale, va a la barra para comprarse una cerveza, relajarse, porque pues no hay nada más que hacer y más que seguir el show. Y se da cuenta que en donde estaba el puesto perdón, no fue a comprar una cerveza, fue por un Boing de mango. Entonces, ya cuando está disfrutando su Boing, se da cuenta que en ese punto sí había subwoofers. Entonces, regresa a la consola y empieza a mover el delay del canal, no sé si del izquierdo o del derecho, y empezó a ponerle delay, 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 hasta que llegó a los 50 milisegundos y ahí, ¡pum!, sumó. Entonces, en alguna reunión que tuvimos de esas que normalmente se daban los martes en algunos bares, en donde podíamos discutir cosas con un café, ajá, este, pues el Bola nos contó esta parte y ahí saqué una computadora, hicimos una predicción en un software y vimos que los lóbulos se movían, ¿no? Entonces después me puse a investigar un poquito sobre esto y descubrimos que efectivamente el lóbulo central lo puedes mover de tal forma que, ¿qué es lo que sucede? Sí, se mueven los lóbulos como lo estamos viendo
en esta imagen, pero si yo veo lo que sucedía cuando no se ve, a ver, permíteme un momento, no he compartido pantalla, ah, es cierto, qué bueno qué bueno que me dices, ahí está. Entonces, cuando veíamos, voy a regresar aquí a una frecuencia, por ejemplo, aquí está 63, aquí está 40. Vean cómo en un arreglo LIR, pues los pasillos de cancelación son demasiado pronunciados. O sea, realmente cuando estás en el house, bueno, estás feliz, pero cuando estás en los laterales del house, pues están aquí estos. Y que está disfrutando, ¿no? Si yo no tengo bombo y no tengo bajo, ¿no? Y realmente sí son muy notorios. Cuando el Bola nos explica lo de su arreglo, ¿qué es lo que sucede ahora? Ah, pues ahora movimos el lóbulo, sí, pero ahora la interacción que había aquí en el centro, pues ya no es una cancelación total. Y la cancelación que estaba en estos puntos ya no está. Se mueve el lóbulo, evidentemente va a haber un poco de más nivel de este lado, que tal vez de este lado, porque el lóbulo lo movimos hacia la izquierda. ¿Y qué es lo que pasa en estos puntos? En estos puntos realmente este filtro ya no es tan notorio. ¿Por qué razón? Por la distancia y la diferencia la diferencia de distancias que hay del lado derecho con respecto al lado izquierdo. Como no es la misma, la interacción de ambos para que pudiera tener una cancelación muy pronunciada, pues deberían de estar al mismo nivel. Pero aquí nos está ayudando la ley del cuadrado inverso porque baja un poco el nivel de estos subwoofers en esta zona. Y el nivel de estos es mucho mayor. Por lo tanto, se suaviza un poco esa parte. Y los filtros de peine que había en los laterales aquí ya no están. No hay una cancelación total, sí hay diferencia de nivel, pero de tener esto a tener este tipo de pasillos, pues sí tiene una gran diferencia. Esto es 80 Hz y es un arreglo en LIR. 100 Hz, prácticamente pues estamos cubiertos, ¿no? Lo que sí debo de decirles es que una vez que antes de colocar estos 50 milisegundos, pues primero tuviste que haber ajustado el main con los subwoofers. Y después, bueno, ya cuando lo corres 50 milisegundos, pues son los 50, pero ya con el ajuste que tenías puesto. Pon tú que le pusiste 4 milisegundos, pues entonces el total van a ser 54 milisegundos, ¿no? En ese punto. Entonces, es una muy buena opción. Lo he hecho en varios shows con varios compañeros y me he dado las vueltas para verificar que esto funcione y realmente funciona. Claro, o sea, si eres muy clavado, pues te vas a dar cuenta que sí, efectivamente tienes un poco más nivel de este lado que de este lado, pero pues yo creo que las personas de acá, no, o más bien las personas de acá no se van a enterar que estos tienen 2 dB de más de su propio. Entonces, es como mediarle un poquito a esa parte. No sé si hay alguna duda de esto. Estoy viendo aquí el chat y creo que no. Ahí esos 50 milisegundos se les agregó a todo ese lado en general. O sea, tanto, digamos, al lineal y al arreglo de subwoofers, entonces. No, solo a los subwoofers. Ok. No, porque si hacemos esto con el lineal, uy, ahí sí ya nos vamos a meter en una bronca. No, Ok. solamente fue a los puros subs Ok. para mover el lóbulo. ¿Vale? Lo que sí no he notado, bueno, porque ahí sí no lo he hecho, es acercarme a esta zona para ver si baja el nivel en este punto. Eso es algo que no he hecho. Bueno, cuando regresen los shows lo haré y después se los haré saber. Entonces, también habíamos explicado qué es lo que sucedía si utilizábamos una configuración igual con 2 subwoofers, pero esta vez juntos. Habíamos dicho cómo se comportaba y después empezamos a hacer arreglos más complejos como pues, los arreglos en Fire, ¿no? Ya a partir de 3 subwoofers. Entonces fuimos de un subwoofer, luego 2 subwoofers, las 2 diferencias, juntos o separados, y después vimos algunos arreglos como un arreglo cardioide, un arreglo en Fire, perdón, con tres unidades. Vimos también un arreglo con subinvertido, con una pila de 3,
Y entonces, ahí fue en donde nos quedamos. Y después hablamos un poquito del SXC118, que es un subwoofer ya, que ya viene de fábrica, ya viene con un ajuste cardioide, tiene dos componentes, uno en la parte delantera y uno en la parte trasera. Entonces es un sistema que tiene que ser bien amplificado y debemos de cargar el preset directamente desde los amplificadores. Habíamos dicho que este subwoofer tiene la capacidad de limpiar la parte trasera hasta con 21 decibeles de diferencia con respecto a la parte delantera. Entonces, es un subwoofer bastante, pues nos ayuda a limpiar demasiado el escenario, ¿no? Entonces, está bastante bien. Bueno, nos quedamos en esta parte en donde íbamos a hablar ya de formatos tal vez más grandes, en donde ya debamos de tener muchas más fuentes. Entonces, íbamos a hablar de las líneas, ¿no? Entonces, ahora podemos aplicar estas implementaciones pues, en escalas mucho más grandes. Y esto nos va a permitir controlar siempre sistemas que cubren un área mucho mayor. Todas las ideas que hemos visto a lo largo de la presentación de ayer, pues las vamos a poder implementar y combinar con este tipo de arreglos. Veamos entonces. Voy a quitar esto de aquí porque esto me está estorbando. Ándale, ahí está. Entonces, a medida que nosotros agregamos más y más fuentes, el arreglo en línea se va a volver mucho más direccional. La interacción de los subwoofers causa una dispersión estrecha que finalmente es lo suficientemente grande que tiene la capacidad de ofrecer un control directivo de todas las longitudes de la baja frecuencia, ¿no? Entonces agregamos más y agregamos más y agregamos más y entonces el patrón directivo empieza a estrecharse y prácticamente toda la energía queda al centro de la regla, ¿no? Y vemos cómo en las partes laterales dejamos de tener energía. ¿Esto por qué sucede? Bueno, pues porque toda la energía, vamos a ponerlo de esta manera, se está concentrando en el centro y en las partes laterales tenemos una diferencia de tiempo de todos los subwoofers. Entonces, esta diferencia de tiempo va a empezar a generar interacción destructiva en la parte lateral. Esta gráfica que tomamos aquí, tenemos aquí un micrófono de medición por la parte de afuera del arreglo de la línea y en medio de la línea. Entonces podemos ver cómo se está comportando ambas respuestas en frecuencias. Podemos ver que en medio tenemos una muy buena suma de subwoofers y con una respuesta en frecuencia bastante aceptable. Pero en la parte lateral sí tenemos una atenuación. Es muy notable y son casi 18 decibeles de diferencia, ¿no? De hecho, cuando tú haces un arreglo en línea, normalmente cuando tú sales del último subwoofer, pues ahí es en donde empiezas a sentir la caída del arreglo. Entonces la línea nunca va a tener una cobertura mayor al propio tamaño de la línea, ¿no? Eso es algo que podemos... Oye, Carlos, pregunta, ese micrófono, el central y el lateral, el de medición, ¿a qué distancia lo estabas tomando? Cuando hicimos este gráfico, este arreglo medía, me parece, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me parece que este micrófono lo había puesto a una distancia de 15 metros del centro hacia acá. Sí, porque sí, son aproximadamente 15 metros, más o menos. Va. Entonces, realmente este micrófono traté de ponerlo fuera de la cobertura del lóbulo de energía para que entonces pudiéramos aquí notar esta diferencia que había de nivel entre uno y el otro. ¿Vale? Aunque optemos por el control direccional, esto puede hacer que el comportamiento sea demasiado estrecho para la dispersión que nosotros deseáramos tener, ¿no? Aquí, por ejemplo, la respuesta que tenemos en esta línea, pues nos llega a dar hasta 20 decibeles por debajo en la zona de los laterales, en donde no queremos. Pero
también tenemos la posibilidad de poder determinar cuál es el área de cobertura que quisiéramos tener de esta línea cuando comenzamos a hacer arcos virtuales. Entonces, para lograr esto debemos de retrasar los subwoofers. Vamos a ponerle play a esto. De tal forma que los vamos a encadenar o vamos a linkear los subwoofers desde adentro hacia afuera, de tal forma que desde el centro partimos y conforme vamos saliendo de la línea, pues vamos agregando cada vez más delay a cada uno de los subwoofers. Y esto, pues, al final es como si tuviéramos un arco físico, en donde al momento de hacer un arco físico, nosotros empezamos a abrir el lóbulo por la parte de enfrente. Pero ¿qué está pasando en la parte trasera? Como aquí lo estamos haciendo cóncavo, pues este lado ahora es como si fuera un lente convexo y entonces estamos concentrando toda la energía exactamente al centro. Entonces, estamos en este lado solucionando un problema, pero en la parte de atrás nos estamos generando otro nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en la parte trasera tenemos un montón de micrófonos, y entonces podríamos tener serios problemas de retroalimentación al momento de nosotros jugar con este tipo de arreglos. Voy a ver aquí el chatcito, a ver si no hay nada. Creo que vamos bien. Perfecto. Entonces, recuerdan que el día de ayer movíamos los lóbulos de la interacción de dos subwoofers cuando movíamos un subwoofer hacia atrás, 1 metro, como el lóbulo se empezaba a direccionar hacia afuera. Bueno, pues es algo similar lo que estamos haciendo aquí, es el mismo principio, ¿no? Pero en este caso nosotros vamos a tratar de, en lugar de hacer un arco físico, vamos a tratar de hacer un arco virtual. Este arreglo ahora se va a implementar físicamente en una línea recta en el espacio, pero se va a retrasar como un arco virtual y vamos a utilizar delay, ¿no? Esto va a tener un gran impacto en el comportamiento del arreglo, porque como todo, vamos a tener un precio a pagar al momento de hacer este tipo de arreglos. Vamos a poder lograr resultados muy similares o incluso más consistentes usando delay en el arreglo. Y bueno, pues cuando nosotros empecemos a variar el retardo que vamos a tener en el arco, también vamos a poder adaptar nuestra dispersión a las necesidades que necesitamos. Es decir, que nosotros podremos determinar, quiero tener 80 grados de cobertura en este punto. Quiero tener ahora 90 grados para poder cubrir en las zonas laterales. Entonces, nosotros podemos determinar esto y lo podemos hacer gracias a un calculador que viene en la página de Martin Audio para subwoofers. Así que los voy a invitar a que pasen a la página, vayan a la zona de descargas, en un momento les voy a poner el link y puedan bajar este calculador, el cual nos va a ayudar muchísimo a entender cómo podemos hacer este tipo de arreglos, ¿no? Algunas cosas que debemos de tomar en cuenta para poder utilizar el calculador, pues es definir cuál es el ángulo de cobertura que quisiera tener en el arreglo, la distancia de la separación central entre los subwoofers, el subespaciado, podemos tomar en cuenta o la distancia entre centros o el subespaciado que hay entre ellos, la posición y la longitud total del arreglo. Entonces, con estos datos nosotros vamos a poder determinar cuál es la cobertura que podemos tener. Isfocus también tiene dentro, ya en su versión 3, la opción de que coloques los subwoofers en línea y tú le digas qué espacio quieres tener entre ellos y cuál es la cobertura que deseas obtener. Entonces, esto hace también de una manera mucho más sencilla y más rápida el poder crear arcos virtuales. Yo creo que en un momento lo vamos a ver también. Ahora, ya tenemos una línea y esto nos va a ayudar bastante a concentrar la energía al centro. No tenemos pasillos de cancelación y después podemos abrir la dispersión. Pero de todos modos, tenemos mucha energía en la parte trasera, así que podríamos combinar los arreglos con subwoofers invertidos, ¿no? Con arreglos cardioides. Entonces, aquí hay uno de los arreglos que normalmente se utilizan mucho aquí en Martin Audio,
Y pues este tiene 15 subwoofers en la parte de enfrente y 8 subwoofers mirando a la parte trasera. Toda la pila del piso son los subwoofers mirando con la orientación hacia adelante. Y después colocamos en una segunda línea los subwoofers orientados hacia atrás en la parte superior, ubicándolos de manera alterna. Es decir, ponemos un subwoofer, a este no le ponemos subinvertido, al que sigue le ponemos un subinvertido y así sucesivamente. Entonces, de esta manera nosotros, como vimos el día de ayer, creamos el arreglo para poder cancelar en la parte trasera y listo, ¿no? Ya tenemos los pasos a seguir. Ahora vamos a combinarlo con una línea y veamos qué es lo que sucede. Aquí estamos viendo un arreglo, una línea de subwoofers, cómo es el comportamiento y sus respuestas en frecuencia. Vemos que en la parte trasera tenemos bastante energía. En la parte delantera, el trazo azul es en donde tengo la mayor energía. Y en el trazo verde, bueno, pues tengo una atenuación, ¿no? Porque ya estoy fuera de la cobertura del arreglo. Ahora que tenemos un arreglo en línea con subs invertidos, bueno, pues entonces en la parte trasera veo que ya estoy atenuando bastante bien, estoy limpiando totalmente el escenario y ya puedo trabajar de manera más estable. Pero en la parte de enfrente, pues me estoy dando cuenta que aquí al centro todavía tengo la mayor concentración de energía y en los laterales, pues como que todavía me queda de ver, ¿no? Entonces podemos utilizar ahora un arco virtual de tal forma que ahora puedo tener una cobertura mucho mayor dentro del espacio en mi zona de audiencia y el escenario pues lo voy a tener bastante limpio y voy a poder trabajar de esta manera, pues de una forma más cómoda, ¿no? Y que toda la audiencia tenga la capacidad de poder escuchar, de sentir el bombo, de sentir el bajo, sin necesidad de tener filtros pasillos de cancelación. No sé si hay alguna pregunta por ahí sobre esto. Este software lo puedes ocupar directamente desde la página de Martin Audio. De hecho, es un calculador de Excel. Ajá. Sí, lo puedes descargar. Incluso ahí le puedes poner qué marca de subwoofers estás usando. Y esto, qué marca, perdón, digo, qué modelo de subwoofers de la marca estás utilizando. Entonces, esto va a ser, sí, ya me ando aquí, no. El que sí es universal, porque al final los subwoofers de Martin Audio se modelan en el software de EaseFocus. En EaseFocus, este sí es el que está abierto para todas las marcas. A eso era lo que quería llegar, ¿no? Y dentro del EaseFocus también tiene una función en donde puedes utilizar también un calculador similar. Solamente agregas un subwoofer y ahí tú le determinas cuántos subwoofers quieres tener en la línea y ahí te los dibuja. Te pregunta cuál es el espacio que quieres tener entre ellos y cuál es el ángulo de cobertura que quieres tener. Entonces, al final te entrega una tablita en donde ya te da los resultados con los delays que debes de ponerle a todos y cada uno. Entonces, eso es bastante, una herramienta bastante útil, ¿no? Cuando ya no tienes mucho tiempo de hacer los cálculos, nos podemos ocupar con estas herramientas. También podemos tener la capacidad de hacerlo con pilas de subwoofer, ¿no? Este es el segundo diseño que también se propone, que es utilizar una serie de pilas cardioides con el subwoofer de medio invertido. Y en este ejemplo, pues tenemos 8 pilas con 3 subwoofers y algo que debemos de recordar es que debemos de respetar que cada pila esté dentro del espacio de 1/3 de longitud de onda de la frecuencia más alta que queremos reproducir para no generar cancelaciones dentro del mismo arreglo. Así que eso también lo vimos el día de ayer. Procuren siempre tenerlo a esa distancia. Acuérdense, es 1/3 de la longitud de onda de la frecuencia más alta que queremos reproducir. Y bueno, después al final, si usemos el arreglo que nosotros utilicemos, es importante que tengamos en cuenta que debemos de hacer el ajuste de los subwoofers con respecto al main. Ajá.
Llámese que utilizamos un arreglo en LIR, si utilizamos los subwoofers juntos, si utilizamos una línea, si los utilizamos en Endfire o con subinvertido o una combinación de estos arreglos. Al final debemos nosotros de ajustar los subwoofers con el PA principal. Entonces, hay distintas formas de hacerlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un caso en donde hay una bocina de D6 y la queremos ajustar con un subwoofer SX210, ¿no? Ambas vías, bueno, pues van a funcionar independiente, pero en el punto de corte, en el punto de crossover, van a compartir algunas frecuencias. Por lo tanto, en este punto es en donde nosotros debemos de ajustar en que ambos componentes estén a 0 grados de distancia en la fase y tengamos una suma positiva en la zona del crossover. Cuando nosotros cargamos el preset de estas cajas, estos ya vienen a 90 Hz. Así que debemos de asegurarnos que en este punto sumemos en el subwoofer con la cajita. Entonces, veamos por qué lo debemos de hacer. Vemos que en algún punto estas dos cajas van a interactuar de manera destructiva. Vamos a tener 180 grados de diferencia con respecto de una con la otra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo podemos hacer de dos formas. Lo vamos a hacer primero utilizando un software de medición, ¿no? Aquí tenemos una ventana de Smart en donde tenemos el trazo de la caja de D6 y vemos por aquí que está el punto de corte, ¿no? Estamos en los 90 Hz. Voy a llamar ahora el trazo del subwoofer y lo primero que debemos de determinar es que en el punto de buscar el punto en donde tienen la mayor interacción ambas cajas, o sea, donde están compartiendo la misma energía. En este caso me estoy dando cuenta que es en esta porción de frecuencias. Y esta es la misma porción que debo de verificar en la fase y es la que debo de tomar en cuenta para poder hacer el ajuste de fase. Entonces, lo que voy a hacer ahora, en este caso, hemos retrasado la de D6 y podemos ver que ahora ambas fases ya se están tocando. Esto quiere decir que ya vamos a tener una sumatoria de 6 decibeles en el punto de corte. Oye, Carlos, pero retrasaste la otra caja y ve, tiene mucha, ahora la fase de la DD6 se retrasó demasiado. Ok, tienes la opción entonces, voy a regresar, esas láminas se perdieron por ahí, pero bueno, de todos modos, lo que podría hacer también entonces es invertirle la polaridad al subwoofer y ahora el subwoofer queda por encima del trazo de la DD6 y entonces ahí empezamos a aplicar delay hasta que vemos que los trazos se juntan y nuevamente vamos a tener la misma sumatoria. Entonces, realmente el ajustar un sistema o ajustar la fase, pues es un juego en el cual nosotros podemos utilizar distintas herramientas para poder generar que podamos ajustar el tiempo. Es como, por ejemplo, si quieres ir a, no sé, salgo de mi casa y quiero ir al Oxxo, pues me puedo ir caminando 2 calles hacia arriba, una a la izquierda y llegué al punto que quiero. O me podría ir caminando solamente una calle, dar vuelta a la izquierda, luego a la derecha y vuelvo a llegar al mismo punto. O sea, el chiste es llegar a ese punto y las herramientas que utilices, bueno, pues mientras te favorezcan, no hay no pasa nada si utilizas un camino o utilizas el otro. Realmente llegar al objetivo, eso es lo importante, ¿vale? ¿Hay alguna duda con esto? Sí, tenemos aquí una duda. Vas, Andresito. Nos pregunta Beatriz Noes. Nos pregunta, ¿las pruebas de tu gráfica son con piso liso? Es decir, si lo hacemos para domos o auditorios con hundimiento, ¿qué tan ágil es para nosotros guiarnos para saber la potencia que cubre y cuánto delay ir manejando entre los subwoofers? Las pruebas, bueno, las láminas que teníamos en este momento eran unas láminas en una explanada. Y ahora, cuando tenemos gradas, pues al momento de estar haciendo pilas hacia arriba, pues también estamos estrechando el patrón horizontal.
Entonces, podríamos también hacer un pequeño arco hacia arriba. Es decir, que podríamos, híjole, ahí tendríamos que tener muchísimo DSP, o sea, muchísimo procesamiento, porque ya lo hemos hecho algunas veces. Donde tenemos el subwoofer del piso, luego está el de arriba y luego está el que sigue. Entonces, al del medio le ponemos un delay, luego el de arriba le ponemos otro delay y entonces ya empiezo a abrir el lóbulo ahora hacia arriba. Pero ahora imagínate, porque tengo una pila con estos 3 subwoofers que tienen un delay para hacer el arco y ahora cada uno de estos tiene su propio delay para hacer otro arco hacia arriba. Entonces, necesitas muchos canales de procesamiento, pero también lo puedes implementar. En la Arena Ciudad de México lo hemos hecho bastantes veces. Y esto, bueno, porque cada subwoofer lo conectamos a un canal de amplificador y entonces cada uno tiene su propio DSP. Entonces, sí podríamos hacer esto. Esa fue una muy buena pregunta y una muy buena observación. Perfecto. Perfecto, persona y otra pregunta, pero aquí para este caso que está preguntando Beatriz, no sé si está en lo correcto. Para solucionar también ese problema de que la cobertura se haga estrecha en la cuestión horizontal, perdón, en la cuestión vertical, cuando son arreglos en línea, ¿no también se podría solucionar con algún arreglo colgado de subwoofers? Sí, podrías tener también algún arreglo colgado. Y esto funciona también de una manera, vaya, hay diferentes cosas que puedes hacer con los subwoofers colgados. Cuando tú tienes subwoofers en la parte de arriba, lo que haces es, cuando los pones en la parte por atrás del arreglo, entonces estos dos van a sumar y dependiendo en dónde quieras la suma, pues es en donde vas a poner el micrófono para hacer el ajuste de los subs con el main. Entonces, no sé, yo los quiero en el tercer palco, entonces voy al tercer palco y ahí hago el ajuste y entonces la sumatoria se va a dar en ese punto, ¿no? Obviamente, bueno, pues recordemos que al final un subwoofer colgado pues es una línea. Entonces, vamos a tener cierto patrón en donde seguramente en la parte de abajo no voy a tener tampoco tanta interacción de estos subwoofers por esto. Entonces, podríamos también tal vez hacer un pequeño arco con los subwoofers. De hecho, hubo un teatro en Querétaro donde Chimbo me invitó a hacer el sistema de un proyecto que tuvo ahí, en donde ahí puso un sistema. Y el lugar es demasiado alto, entonces las gradas, bueno, los palcos más altos sí quedaban bastante lejos. Había un arreglo, no recuerdo si eran 6 subwoofers o eran 8 subwoofers. Entonces, en todo el teatro pusimos micrófonos desde la primera fila, pasando por cada palco tenía un micrófono y entonces ahí comencé a hacer un arco de tal forma que llegara hasta la última fila y tuviéramos energía en las primeras filas. Ya solamente para las primeras 4 o 5 filas pusimos unos subwoofers en el piso, como si fueran unos front fields de subs, para las zonas de las primeras butacas. Además, eso también favoreció un poquito porque al final el tener un arreglo de subs colgados sí está padre, pero no tienen el mismo impacto que un subwoofer en el piso, ¿no? O sea, esa parte que te pega en el pecho, yo no la siento mucho cuando un subwoofer está colgado. Entonces, con los subwoofers de abajo, puedes generar ese impacto. Entonces, teníamos el arco en la parte de arriba y en la parte del escenario, dos subwoofers por cada lado, y esos ayudaron bastante a que en el mismo, en el house del teatro, tuviéramos ese impacto también que necesitábamos de los graves. Entonces, sí puedes combinar también de esta manera. Pero cuando no tienes subs colgados, pues puedes arquear también el lóbulo hacia arriba. Cualquiera de las dos te puede funcionar de Aquí, dos opciones. aquí tenemos una pregunta de Andrés García. Dice, ¿y cuando el auditorio viene de arriba hacia abajo a nivel del escenario, perderá el más alto, no?
cuando el auditorio viene de arriba hacia abajo. O sea, es decir, que las butacas estén... A ver, como que no entiendo muy bien esa pregunta. A ver, vamos a pedirle que nos explique un poquito más a detalle Sí, su porque quiero pregunta. entender ahí que entonces el escenario está arriba y las butacas están hacia abajo. Bueno, no sé, nunca he visto un lugar así, pero no sé si a eso se refería. Bueno, a ver, ahorita que nos lo ponga y vemos qué fue lo que A quiso ver si decir. ahorita nos contesta. Ok, pero mientras vamos a seguir con esto. Aquí nosotros vemos ahora un ejemplo a la antigüita. Cuando no tenemos un software de medición, vamos a suponer que mi computadora se mojó y ya no la pude utilizar, se me olvidó el cargador o cualquier cosa, y por alguna u otra razón no puedo medir. Hay formas de que lo hagamos sin necesidad de tener el Smart, ¿no? No es como lo más recomendable, no es lo más exacto, pero por lo menos estás haciendo algo al no, en lugar de no hacer nada, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, si nosotros tenemos el punto de corte, por ejemplo, en este arreglo en 90 Hz, entonces debo de poner un tono de 90 Hz y reproducirlo en ambos componentes al mismo tiempo. Entonces, aquí la técnica sería invertirle la polaridad al subwoofer y empezar a mover el delay. Empiezas a mover el delay hasta el punto en donde ya encuentras la máxima cancelación, ¿no? Cuando encuentras la máxima cancelación, vuelves a invertirle la polaridad y entonces ya tienes la sumatoria. ¿Por qué es más recomendable hacerlo de esta forma? Porque nosotros tenemos la capacidad de tal vez sentir con mucho mayor precisión la cancelación total a la máxima suma. Entonces, por eso, primero invertimos la polaridad del subwoofer, buscamos con el delay hasta que ya estén totalmente cancelando, esté totalmente cancelado, ya en donde no sientas la energía de los 90 Hz, vuelves a invertirle la polaridad, ya la dejas normal y entonces ahí ya vas a tener la sumatoria. Eso es una técnica que podemos utilizar, ¿vale? Si nos... Ahí no sé, ya sí, ya nos dijo, nos puso un ejemplo, es como si lo estuviéramos aplicando en la sala Nezahualcóyotl, O sea, es decir, nada más en una sola en una vía. sola pendiente, sí. Pues dependiendo también qué tanto sea la pendiente, ¿no? Por ejemplo, no recuerdo la pendiente de esta sala, pero bueno, si la tomamos como ejemplo y quisiéramos subwoofers, una línea sí nos puede ayudar y tal vez hay que medir en todos los puntos para verificar que realmente tenemos energía arriba. Si no tenemos energía arriba, podemos abrir tal vez solamente un subwoofer un poco con delay para que pueda llegar hasta el punto más alto. Eh, Hay auditorios que sí tienen una pendiente bastante profunda en donde ahí sí tendríamos que hacer un arreglo realmente con delays, ¿verdad? O sea, sí bastante pronunciada, ¿no? Una cobertura bastante pronunciada. Una plaza de toros, por ejemplo, ¿no? Que las gradas sí están bastante inclinadas, pues ahí sí aplicaría utilizar un tipo eh, de cobertura mucho más amplia para los subwoofers. Y bueno, pues terminando ya con las láminas de esta presentación, eh, como les dije al principio, esta solución que les acabo de decir no es una solución perfecta porque hay muchas razones por las cuales no lo es, pero sí es una solución rápida, ¿no? Que podemos utilizar. Si tú quieres mejorar la coherencia general del sistema, entonces este proceso pues nos ayudará digamos, a salir del problema en ese momento. Aunque, bueno, pues siempre es recomendable el uso de algún software de medición, ya que esto nos va a dar una mayor comprensión de lo que esté sucediendo con el sistema, de lo que
y de lo que estamos viendo, qué le está doliendo al sistema en el venue en el que estamos y poder tomar alguna decisión para hacer algún cambio o de qué forma podríamos mejorar o corregir lo que está sucediendo en el lugar, ¿no? Y una cosa, pues, bien importante es, sí, tenemos el software, lo estamos utilizando, pero sí es importante que escuchemos con los oídos y no con los ojos, ¿no? Es decir, muchas veces yo hago el ajuste y escucho y pues ves la gráfica muy bonita, pero dices, no es lo que estoy buscando. Yo tal vez lo que estoy buscando en este momento es algo no tan plano y, y siempre, 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 siempre hay que escuchar el resultado, verificar si a lo mejor tal vez en la ecualización corté de más, pues no te preocupes, recupérale, o sea, si le quitaste 8 dBs, bueno, pues a ver, le recupero 4. Ya me gusta, no me gusta, bueno, pues le bajo a lo mejor a 6. Y vas haciendo, vas mediando, o sea, de repente dices, bueno, le corté aquí porque tenía mucha energía, pero cuando la regreso, pues como que la voz ya la tengo presente, pues entonces no toco esa parte, ¿no? Y, y es así como vas comenzando a realmente crear una respuesta favorable, no para ti, sino para la persona que vaya a mezclar. Porque me ha tocado ver muchas veces que, no, es que ya ajusté el sistema y ya está así y me tardé horas y ya quedó bien, pero pues a lo mejor lo que tú hiciste no es lo que en ese momento necesita el operador de la banda para que pueda trabajar. Al final recordemos que, bueno, pues nosotros somos ya sea un apoyo para la empresa de renta o si vamos con la misma producción, bueno, pues ahí ya hacemos sinergia con el operador, pero siempre es importante preguntarle al operador, ¿está bien el sistema así? ¿Quieres que le hagamos algún cambio? O sea, en ese caso a mí no me molesta hacerle cambios al equipo porque realmente yo no soy el que va a mezclar, ¿no? El que va a mezclar es otra persona. Me ha tocado muchas veces hacer ajustes o cambios en la alineación porque tal vez el operador también hace sistemas, pero él lo ajusta de otra forma. Es decir, si yo puse el micrófono en el eje del array para, para ajustarlo con los subwoofers, y él dice, no, yo quiero que el micrófono esté en medio y cuando estén los dos arrays sonando, aquí también tiene que sumar porque quiero que la sumas aquí, o hay otros que lo hacen de otra manera distinta. Entonces, pues te adaptas, ¿no? Y algo importante es ir anotando todas esas características que ellos te van pidiendo, porque seguramente te va a volver a tocar con este operador. Y cuando llegue, pues tú ya le vas a poder decir, puse el micrófono y lo ajusté en el punto en donde a ti te gusta ajustarlo. En el caso de los front fields también pasa bastante, en donde a veces, bueno, yo busco siempre el ajuste en donde tengo el mismo impulso del front field más cercano al main. Y ahí es en donde los ajusto, porque es en donde van a tener la máxima interacción entre main con el front field. Pero hay otras personas que lo ajustan en medio del escenario porque ahí están los boletos más caros y es en donde está su artista y entonces ellos quieren que ahí se haga el ajuste y lo haces, o sea, no pasa nada, ¿no? Entonces haces esa anotación y cuando te vuelve a tocar ese operador le dices, hice el ajuste de los front wheels en donde me lo pediste y cositas así de este estilo. Y eso te ayuda muchísimo a que le des tranquilidad a los operadores. Luego de repente llegan y ya me ven y dicen, está bien, ¿no? Porque te van conociendo. Entonces, siempre es importante esa parte, esa cuestión, y muy importante escuchar con los oídos y no con los ojos, ¿vale? Ok, en el momento en el cual tú ajustas, Carlos, los sistemas, ¿tú lo ajustas solamente en tiempo o también te metes un poco en la ecualización de los sistemas? Pues cuando tú haces sistemas, eh, vas a depender muchísimo del tiempo que tengas, ¿no? Primero, lo primordial es que todo esté en fase, que todo sume bien, que, que todas las transiciones de una sección a la otra sean suaves. Toda esa parte estás encargado de hacerla. Eh, a veces, cuando sí te da tiempo, bueno, pues empiezas a hacer la actualización, ajustas, y dependiendo del artista que vaya o las necesidades que tenga cada operador, pues
cuando tú ya la sabes, tú sabes qué es lo que está buscando cada uno en las curvas, entonces tratas de igualar lo que ellos necesitaban. Al final les vas si no lo dejo en el punto en el que ellos lo quieren, pues ya los acerqué más a ese punto, ¿no? Entonces no van a perder tanto tiempo en hacer los ajustes que ellos necesitan para su sistema. Entonces, sí me meto en la ecualización, y también dependes mucho de qué producto estés utilizando, ¿no? Al final, el reto de todo esto es que haga sinergia con el operador y que todo el público en general escuche de una manera coherente entre todos los espacios. Sí me meto mucho en la ecualización, pero pues también que tanto me permita el operador meterme a ese punto. Incluso en tiempo real sobre el mismo show, oye, ¿me puedes quitar en 200 Hz unos 3 decibeles? Ok, se los quita. Oye, recupérame un poquito en 800, o no sé, es un ejemplo, ¿no? En tiempo real siempre vamos también moviendo filtros, todo el tiempo se está moviendo, o sea, no es, ya entregué el sistema, me voy a sentar o me voy por ahí a hacerme tonto, no, porque realmente sobre el show vas haciendo también ciertos ajustes que te van pidiendo. O si tú notas, ha habido casos en donde de repente empiezan a activarse los limitadores, ¿no? Y cuando empieza a suceder eso, tienes que analizar primero qué es lo que está activando el limitador. Porque muchas veces dices, ay, es que bájale porque ya están limitando. Sí, pero realmente no es toda la señal la que está limitando. Puede ser, muchas veces es solamente un tom o un platillo. Entonces ya cuando buscas qué es lo que está detonando eso, ya vas con el operador y le dices, oye, parece que el tom está bastante alto porque ya me está picando en los limitadores. Entonces ya va el operador y, sí, a ver, vamos a corregir. Y como está concentrado en algunas cosas, seguramente en alguna otra le pierde como que la atención y no se fijó, ¿no? O simplemente pues no lo notaba. Y son cositas que tú puedes ir cambiando durante un show. Entonces sí, todo el tiempo es estar, no es nada más antes, es durante y, y sí, hay que meterse mucho a la ecualización también. Ok, el nivel que por lo regularmente manejas para este tipo de ajustes, ¿tú cuál es el que recomiendas? ¿Que se haga al nivel de show, digamos, 100 dBs o niveles bajos? Si yo pusiera ruido rosa en 100 decibeles por unos 40 minutos o 2 horas, yo creo que terminaría asesinando a todos los que están trabajando ahí. No, realmente trato solamente de buscar híjole, las primeras veces sí lo hacía con el ruido rosa altísimo, ¿no? Pero después, conforme vas aprendiendo, dices, no necesito tanto. Con que superes el ruido de fondo, pongo el micrófono, prendo el RTA y veo en dónde está el ruido de fondo. Y digo, ok, tengo cierto ruido de fondo, entonces comienzo a subir en el sistema y trato de superar el ruido de fondo entre unos 8 o 10 dB y con eso puedes trabajar bastante bien. Entonces, si te funciona, no molestas a todo mundo, no los estás asesinando con el ruido y puedes optimizar tu equipo de una manera tranquila. De hecho, a veces lo hago con el main apagado. Hay algunas funciones que puedes hacer. ¿Cuánto tiempo nos queda? Uy, bien poquito. Todavía 10, todavía. Justo ahorita hice algo similar en el curso que estaba dando hace un momento, en donde voy a poner mi smart, a ver si nos da tiempo. Yo creo que sí nos da tiempo, por lo menos una. Aquí dice Luis Rosell, en caso de colocar una línea de sub primero, primero ajusta los subs del centro de la línea contra los mid-high y después alineas los subs laterales. No, primero haces el arreglo, primero si quieres hacer un arco, primero haces el arco y ya una vez estando el arco listo, entonces ahora sí ya lo ajustas con el main. Pero si lo haces, si ajustas primero el main y después ajustas el arco, pues entonces ya no va a ser lo mismo porque al final estás cambiando el tiempo de la respuesta de todo el arco completo.
Entonces, primero es recomendable hacer el arco y después el main. Perfectísimo. Para hacer el arco, ¿cuál es la longitud de onda que recomiendas? ¿Un tercio o puede ir variando esa landa? A ver, ¿cuál es esa pregunta? Para hacer el arco, ¿cómo? A ver, repítemela otra vez para ver si la entendí. Ok, bueno, esa es pregunta propia. Ok. Sí. Otra vez, ¿cómo? Para hacer el arco recomiendo que Si la separación entre subs en el momento que los colocas siempre tiene que ser un tercio o hasta cuánto se puede hacer esa espaciación entre los subs. y trata de no superar esa distancia porque si la superas, sí podrías empezar a tener cierta pasillos de cancelación. Entonces tratas de no tenerlos y con esto tener una cobertura homogénea. Siempre, ¿quién nos va a determinar esa distancia? Pues la frecuencia más alta a reproducir. Ajá, es decir, si tienes, por ejemplo, um, 80 Hz, a ver, vamos a regresar aquí, porque aquí eso lo tengo por acá. Por aquí estaba esa parte. ¿Dónde la teníamos? ¿Dónde la teníamos? Um, Aquí está. Tenemos, por ejemplo, aquí una frecuencia de 80 Hz. Una frecuencia de 80 Hz mide 4.30 metros. Entonces, si dividimos 4.30 metros entre 3, tenemos un total de 1.43 metros. Y este sería el tercio de la longitud de onda de la frecuencia más alta que vamos a reproducir, que sería 80. Entonces, los subwoofers tendrían que estar separados a 1.43 metros como máximo, porque si los empiezas a separar más, vas a empezar a tener ahí algunos pasillos de cancelación y evidentemente, pues, la línea se va a empezar a ver afectada y de por sí, hacer un arreglo en línea sí te da mayor cobertura, pero tiendes a perder un poco de definición. Entonces, si le agregamos a esto estas diferencias de fase destructivas al abrir más los subwoofers, entonces pues sí podrías estar comprometiendo más tu arreglo. Entonces sí es recomendable que lo hagamos a esta distancia. Ok, puede ser un tercio, un cuarto, podría ser ese rango. Sí, solamente no lo No hagas pasarnos. más, sí, no te pases más del tercio. Ok, Ese es como el límite, ok. ¿no? Es así como solamente 2 chelas y ya está ahí. Pero bueno, ese límite jamás funciona. Qué buena referencia. Exacto. Muy ingenieril. Muy apuntada. Pues creo que, ups, se nos acabó el... Bueno, a ver, vamos a hacerlo rápido. Espero no tardarme en otro. Les iba a mostrar cómo lo hacía sin ruido rosa. O sea, únicamente, esto lo aprendí en el Zócalo, porque cuando vas al Zócalo no te dejan hacer ruido. Tienes hasta a veces solamente 15 minutos para poder hacer los ajustes y ya no puedes prender el equipo porque pues está el Palacio de Gobierno, la gente está trabajando, hay oficinas, entonces no te dejan hacer ruido. Y por la noche, por los hoteles y todo esto, entonces es un poco complicado hacer ruido ahí. Entonces, algo que pude hacer ahí era enviar ruido rosa solamente para tomar la medición. Voy a tomar este canal y déjame quitarlo para acá. Ahí tengo, ahora déjame ver el canal. eh, Ahí. Entonces tomo esta foto y le vamos a poner que esto es no te quito tiempo de la siguiente ponencia, ¿verdad?
No, No, Ok, no, no, no. bueno. Esta es tú la dale, respuesta. sin miedo al éxito. Ok, esta es la respuesta en frecuencia de mi bocina, ¿no? O vamos a decir de mi sistema. Entonces, voy a cortar ya el ruido, lo voy a sacar ya lo saco, pero ya tengo el trazo aquí grabado. Y entonces voy a sacar, ahora voy a hacer una medición del procesador, ¿no? Del proceso digital. Eso lo tenía en este canal. Vamos a meterlo. Y entonces lo voy a enviar a... ¿Dónde está? Permítame un tantito, porque debo de moverle algo. Ah, caray, no me llega aquí en este señal. Y lo acabo de utilizar ahorita en otro curso. Yo creo que lo que pasa es que necesito un administrador. Ahí está. Ya llegó. Ah, yo creo que necesitaba tener a alguien que sepa de esto. Ahí está. Ahora voy a sincronizar la señal. Voy a volver está. Voy a volver a hacer la toma de la bocina. Porque tuve que mover aquí algo que no estaba bien. Ok, ya tengo la medición del trazo de mi bocina, tengo la medición digital y entonces lo que hago es, le doy doble clic sobre el canal de medición que voy a utilizar, en este caso sería el del procesador, y le voy a invertir la magnitud del display. ¿Esto a qué me va a ayudar? Cuando yo baje un filtro, en la línea yo pueda ver lo opuesto. Es decir, que cuando yo esté bajando, en la línea parezca que está subiendo. Vamos a hacerlo. Voy a tomar un filtro y aquí voy a bajarle el nivel, pero en lugar de haberse ido hacia abajo, como debería de haber sido originalmente, pues lo estoy haciendo hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo único que hago es tratar de solapar una línea con la otra. Aquí, por ejemplo, si midiera la bocina, vamos a ver qué sucede con la bocina. Voy a apagar el ecualizador, enciendo, y esto quedó en cero. Entonces ahora está funcionando como si estuviera plano ahí. Voy a quitar ahora este otro filtro. Lo mismo, solapamos. Ahí, abro el Q. Yo creo que no me va a quedar muy bien entonces tendré que utilizar tal vez dos filtros aquí. Bueno, primero vamos a ver el resultado, cómo quedó ahí. Bueno, no me molesta tanto, pero sí podré hacerlo mejor. Y a ver, vamos a bajar este otro de acá. Aquí, bajamos.
cerramos esto, vamos a darle un poquito por acá, y menos, abrimos este factor. Y bueno, pues ahí si abro mi... Bueno, aquí fue bastante. Vamos a recuperar un poco. Y ahora si veo solamente el trazo de la bocina, pues entonces ya es... Esto te puede ayudar en lugares en donde no puedes hacer ruido. Y esto es algo de lo que hacía por ejemplo, en el Zócalo. Sacaba una señal de referencia del procesador y entonces hacerlo de esta forma. Porque si no, no me hubiera dado tiempo de haber hecho algún otro ajuste de otra forma, porque pues es complicado. Y los 15 minutos que me daban para poder encender el equipo, los utilizaba solamente para tomar los tiempos, tanto del main como los outfields, de los frontfields, de los subwoofers, de las torres delays de la primera sección y las torres que están hasta atrás. Entonces, pues me llevaba a los alumnos de Mixclan y órale, cada uno con un microfonito en cada punto y y a ver, pon el micro, ponlo más para acá, muévelo tantito y a sacar todos los tiempos de todo. Entonces, en 15 minutos sí alcanzas a hacerlo, pero ya no ecualizas. Pero como ya tengo los trazos grabados de todo, los voy grabando todos, entonces puedo utilizar este método y ya puedo emparejar todo el equipo y listo, ¿no? Ya cuando empiece el festival, pues ya es el momento en el que te vas a dar cuenta si el resultado estuvo bien, si hay que regresar algunas cosas. Generalmente siempre empiezan bandas abridoras en donde todavía no hay mucha gente, entonces tienes ahí todavía el chancecito de hacer algunos ajustes, ¿no? Y listo, así el asunto. O de repente Perfectísimo. cuando ya las bandas están haciendo sus soundchecks, pues ahí ya te dan chance de prender el equipo, entonces puedes hacer ciertos ajustes y de ahí ya también partes. Pero ya no estás en cero totalmente, o sea, ya avanzaste con algo. Perfectísimo. Aquí dice Andrés García, pero ¿a cuántos decibeles es ¿Me lo ayudas? mejor? ¿O es al gusto? Ah, perdón, espérame. A ver, ¿puedes hablar otra vez? Porque dejé de escucharlos, es que le bajé aquí sin querer. Dice Andrés García, pero ¿a cuántos decibeles es lo mejor? O o es al gusto. Pues les digo que yo lo hago, por ejemplo, de superar 10 decibeles el ruido de fondo del lugar. Con eso estás bastante bien para poder medir. Tal vez 8 dBs, no sé, nunca lo he hecho con 6 dBs, pero 10 dBs está bastante aceptable para que la coherencia no sea tan mala, ¿no? Pero si el ruido de fondo es demasiado alto, entonces ahí sí tendremos que ver o sea, si le puedes subir más, pues, y el equipo te lo permite, pero no sería una buena opción porque si terminas también tú fastidiado de los oídos. Imagínate, en las primeras 2 horas y todavía te faltan 10 horas de festival, pues como que no está tan padre. Entonces, Acaba Eso sordo. sí. pues listo, espero que les haya gustado esto. No, hombre, pues muchas gracias, porque sí, pues había quedado pendiente y habían llegado comentarios de que pues se completara la información y pues si alguien más tiene alguna pregunta y si no, pues de todas maneras déjenlas, las checamos y cualquier cosa. De todas maneras, danos tus correos. Ya pusimos ahí el link de Martin Audio. Así es que, pues ¿Yo muchas no me gracias, congelé o sí Carlos. me congelé? Porque ahora sí no veo la pantalla. No, sí se está viendo. Ah, ok, va. Entonces, pues, a ver, les dejo aquí la información. Esto es acá. Pues aquí están las dos láminas. Si alguien de ustedes está interesado en los cursos de Mixplan, pues hay 3 cursos, tenemos 3 cursos, el de refuerzo sonoro, que es impartido por el maestro Boro, por Luis René Cárdenas. Está el curso de grabación y mezcla, que también está impartido por René. De verdad deberían de aprovechar estos cursos porque por René
Es uno de los mejores ingenieros de grabación que hay en México y hace unos trabajos increíbles. Y pues está el curso también de diseño de sistemas. Ese está impartido por mí. Hay dos modalidades, hay modalidad en línea y cursos aquí en la Ciudad de México. No sé ahorita hasta cuándo vamos a reabrir los de la Ciudad de México por los temas pandemiosos que tenemos, pero podemos hacer los cursos en línea también. Aquí está el teléfono y el correo electrónico, por si se quieren comunicar. Y bueno, pues también aquí les dejo mis datos. Les dejo tanto el Skype como mi teléfono móvil, el número de la oficina y el correo electrónico. Si en algún momento necesitan algún apoyo o necesitan, tienen dudas sobre los equipos de marketing, pues se pueden comunicar directamente y acá los estaremos atendiendo. Muy bien. No sé, Andresito, si quieras decir algo más. ¿Agregar algo? Pues la verdad estuvo ahora sí que lo que nos hacía falta el día de ayer, que sí era bastante. Al parecer no era mucho, pero sí nos hacía falta. Sí nos hacía falta ya. Estamos viendo lo de nuestro compañero John, si daba o no daba su conferencia el día de ayer, pero bueno, estuvo pero muy buena la segunda parte de fuentes omnidireccionales. Muchísimas gracias, Carlos. Aquí nos manda saludos el ingeniero José Luis Doblado, que estuvo al pendiente, estuvo en el momento que mencionaste el arreglo bola. Sí, vi por ahí que escribió. Sí, sí, dice, abrazo a todos, como siempre Charlie, un máster. Y la verdad sí, un máster. Y eso que ahorita ya estoy así como que, ya me están temblando las manos, oye. Oh, bueno, pero no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Perfecto, Carlos. Pues, como siempre, un gusto estar aquí contigo. Y qué bueno que se pudo dar que completaras tu presentación para todos los que nos pidieron que se completara. Pues ahí estamos todos haciendo un esfuerzo. Carlos también, para que puedan tener este conocimiento que está pues para todos. Así es que no se vayan, porque a las 6 vamos a tener también la presentación que estuvieron pidiendo de Mija, de arreglos en línea. Así es que no se vayan, seguimos aquí en el SECA. Esto no se ha acabado todavía. Adiós, amigos. Bye. Carlos.